Buenos días, hermanos, les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentren bien de salud. Seguro muchos de nosotros ya hemos caído con laringitis, laringotraqueitis, ¿no? Sabemos que esta cuarta ola está subiendo y que posiblemente en el mes de agosto se va a llegar al pico. Entonces hay que seguir cuidándonos, usando mascarillas tanto interiormente como exteriormente, y obviamente manteniendo la distancia social. Vamos a continuar la prédica, ¿no? Nos quedamos el domingo pasado. ¿En qué capítulo? A ver, ¿quién estuvo atento el domingo pasado? ¿En qué libro para empezar? ¿En Mateo he escuchado por ahí? Segunda de Corintios, ¿no? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Abrimos nuestras Biblias en el capítulo 12, ¿no? Y vamos a dar lectura los 10 primeros versículos, ¿ya? Voy a predicar en la Nueva Versión Internacional. A ver, levanten la mano los que tienen ahorita la Nueva Versión Internacional, levanten la mano. 1, 2, no. Ya. ¿Y quiénes tienen Reina Valera? Demoledor, siempre Reina Valera, ¿no? ¿Por qué? Porque es la Biblia, la versión que nos acompañó prácticamente, ¿no? Desde los orígenes de la traducción al español. Entonces, es cierto que ambas versiones expresan, ¿no?, la fiel palabra de Dios, ¿no?, de sus versiones originales. Sin embargo, a veces en algunos textos un poco complejos, la Nueva Versión Internacional es un poquito más, se podría decir, comprensible en nuestra terminología en castellano, ¿no?, para nuestro idioma. Por eso es que a veces usamos algunos predicadores la Nueva Versión Internacional. Que tengan en la casa una NBI y una Reina Valera, excelente, hermanos. Entonces, vamos a dar lectura a los 10 primeros versículos. En la NBI dice el título Visión y debilidad de Pablo. Capítulo 12, versículo 1. Me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago, para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Versículo 7. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a dirigirnos a nuestro Señor para que Él nos hable a través de su palabra. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Sabemos que es revelación tuya y solamente tenemos esa convicción de una manera sobrenatural, porque tú en tu infinita misericordia nos regalaste tu Espíritu Santo para que more en nosotros. Una manera sobrenatural, incomprensible, porque algunos creemos en ti y otros no. Porque algunos tenemos la convicción de que tu palabra es verdad y otros no. No es humano, no depende de la capacidad, no depende del esfuerzo, Padre,
sino solamente depende de tu voluntad y tu poder y tu santa elección. En ese sentido, Señor, queremos pedirte que nos sigas bendiciendo a través de tu Espíritu Santo y nos ayudes a entender qué mensaje tienes personal para cada uno de nosotros. Invocamos a tu Espíritu Santo para que nos hables esta mañana, me libres del error y así también a mis hermanos les libres de la distracción. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo te oramos. Amén. El inicio de este texto, ¿no? El apóstol Pablo nuevamente, ¿no?, vuelve a tocar este tema, que es de jactarse. Dice, me veo obligado a jactarme, aunque nada gane con ello. O sea, el apóstol Pablo dice, como en el versículo 16 del capítulo 11, dice, lo repito, que nadie me tenga por insensato. O sea, el apóstol Pablo se está arriesgando nuevamente a que la iglesia piense de que él es insensato, que es un poco loco, que no es de repente consecuente con lo que él mismo enseña. Porque si nosotros vamos al capítulo 4 de Primera de Corintios, versículo 7, el apóstol Pablo está enseñando sobre esto y está diciendo a los corintios en su primera carta, les dice en el versículo 7, capítulo 4, ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? El apóstol Pablo enseñó que todo lo que nosotros somos o tenemos no es de nosotros, lo hemos recibido. Uno puede decir, yo tengo talento, yo he nacido con ese talento. Algunos dicen, esto no, como dicen, esto no se hace, esto nace. Perfecto, pero ese código genético en el cual están tus talentos, ¿de quién lo recibiste? De tus padres, quizá de tus abuelos. No hay nada que no hayamos recibido, nada. Entonces el apóstol Pablo les dice, ¿de qué te vanaglorías si todo lo has recibido? Y el apóstol Pablo corre el riesgo de vanagloriarse, jactarse de lo que él hizo, ¿no?, o de lo que él sufrió, o de su linaje en comparación con estos falsos apóstoles. Entonces ahí corre el riesgo nuevamente, y por eso dice en el versículo 16 del capítulo 11, lo repito, dice, que nadie me tenga por insensato. Está corriendo el riesgo de que le digan, es un insensato, es poco sensato lo que está haciendo, no tiene sentido. Pero ¿por qué está corriendo el riesgo? Es la pregunta del apóstol Pablo nuevamente. Porque ya se había jactado. Había dicho, ellos son hebreos, pues yo también soy israelita. Ellos son descendientes de Abraham, yo también, miren, ¿no?, comparándose por su linaje. ¿Qué más? Son servidores de Cristo, ¡qué locura! Yo soy más que ellos. Y ahora dice, me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Y por eso en el 16, ¿no?, del 11 dice, pero aun cuando así me consideren de todos modos, o sea, insensato, recíbanme para poder jactarme un poco. El jactarme tan confiadamente no hablo como quisiera el Señor, sino con insensatez. Entonces el apóstol Pablo nuevamente está corriendo el riesgo de que le llamen insensato. Pero ¿cuál era el asunto de fondo? ¿Por qué el apóstol Pablo se exponía a esto? Muchas veces, hermanos, en la vida eclesial nos tenemos que exponer a que de repente no seamos tan santos a los ojos de los hombres, por beneficio de la iglesia. Muchas veces tenemos que correr ese riesgo. Los falsos apóstoles no. Primero estaba su pureza. Primero estaba cómo lo veían, como el Señor Jesucristo les dijo, sepulcros blanqueados. Por fuera, blanquitos, pero por dentro, pudedumbre. El apóstol Pablo no.
No era así. Él corría el riesgo de que se desprestigie a favor de la iglesia. Y este era un momento crítico. ¿Por qué? Porque él reconocía muy bien quiénes eran los falsos apóstoles. Él los identificó tan bien como su maestro, nuestro Señor Jesucristo, que los identificó claramente. Y para entender cómo el Señor Jesucristo los identificó, vayamos a Mateo 23. Y miren cómo les llama en Mateo 23 el Señor Jesucristo a estos falsos apóstoles: fariseos, legalistas. El versículo 27: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, les dice el Señor Jesucristo. Los identifica, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Versículo 33 dice: serpientes, miren, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. Algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. ¿Qué estaban haciendo estas personas con el apóstol Pablo? ¿No lo habían hecho azotar? ¿No lo estaban persiguiendo de pueblo en pueblo y finalmente le hicieron cortar la cabeza? ¿No fue así? ¿Quiénes eran estos falsos maestros? Totalmente identificados por el Señor Jesucristo y también totalmente identificado por el apóstol Pablo. De ahí que el apóstol Pablo corre el riesgo de ser insensato, de ser loco ante la congregación de los corintios. ¿Para qué? Para que los corintios se dieran cuenta de esto que también el Señor Jesucristo en ese mismo capítulo dijo. En el 23, versículo 13 dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. O sea, estos falsos maestros corrían tierra y mar para ganar un adepto, pero ¿saben cuál era su interés? No era que ese adepto sea un buen cristiano o que conozca al Señor Jesucristo. Su intención era que sean ellos seguidores de Él, de estos maestros. Esa era su intención. ¿Y saben qué hacían con estos que los seguían? Los hacían doblemente condenados que ellos mismos. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué podían ser doblemente condenados que estos falsos maestros, los que seguían a estos maestros por equivocación o por engaño? ¿Por qué? Simple. Vayamos a Gálatas. Versículo 1. Cuando estos falsos maestros fueron a la iglesia de Galacia y comenzaron a decir: sí, lo que dice Pablo es verdad de Cristo, en Cristo hay salvación, pero tienen que cumplir también la ley de Moisés. Y eso significa no solamente los 10 mandamientos, el Torá, sino significa también el Pentateuco, el Talmud. Son 613 mandamientos que hay ahí. Y ellos inclusive le agregaban otros y cargaban a la gente: Cristo más la ley. Y los tenían agobiados, agotados y finalmente desalentados. Cristo más el cumplimiento. Y les dice a los Gálatas en ese sentido que ellos estaban cayendo en esto, y los corintios también estaban siendo persuadidos a caer en esto. Les dice: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Esa era la diferencia entre los falsos maestros y los seguidores de estos falsos maestros, es que a esos falsos maestros no les fue presentado Cristo claramente, como a los que tenemos la oportunidad de escuchar el Evangelio y saber de Cristo. Doblemente culpables. Esos fariseos que se le acercaron al Señor y le: pero ¿cómo nos llama ciegos si nosotros vemos?
Justamente porque ves, ahí permanece tu pecado. Porque te das cuenta y sabes. Eres consciente. Y en este contexto es que recién uno entiende esa condenación del Señor Jesucristo a los que seguían a estos falsos maestros como doblemente condenados. ¿Por qué? Porque ante ellos Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente, dice versículo 2, dice: solo quiero que me respondan esto, les dice a los Gálatas. ¿Recibieron al Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, o sea, con la gracia, con el don de Dios, con el regalo, soy salvo por fe en Cristo, no por obras, dice, ¿no? Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Tanto sufrir para nada, dice el apóstol Pablo, si es que de veras fue para nada. Ese era el asunto que estaba en juego, la gracia, el don bendito de Dios, el regalo del Padre al humano pecador para que cubra todos sus pecados y el humano no necesite hacer nada para poder recibir esa gracia. Hemos sido rescatados de la muerte. Estábamos muertos. La pregunta es: ¿el muerto puede estirar su mano cuando está en la profundidad del mar para que lo saquen del mar? ¿Puede colaborar en algo el muerto? ¿O alguien tiene que meter la mano y sacar y jalarlo afuera? No podíamos hacer nada por nosotros mismos. Solo fue la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y algunos llegan a eso y vienen los legalistas, estos falsos maestros, y les dicen: pero hermano, ¿y la santificación? Esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, y así su vida está bien, está mal, está bien, no, y no, ese dedito no va para uno, sino va para otros. Te dicen: hermano, eso está mal, hermano, eso está bien, pero déjamelo que el Señor me lo diga. Eso es en la aplicación práctica. Pero el asunto de estos falsos apóstoles no solamente querían introducir la ley y reemplazar a Cristo por la ley, sino es que simplemente querían ellos la gloria y querían también el dinero. Ese era el fondo era ese. El fondo era la avaricia, el deseo de trasquilar a las ovejas. Vayamos al texto que estamos predicando. Entonces el apóstol Pablo identificó claramente quiénes estaban al otro lado. Y en este sentido es que nuevamente corre el riesgo de ser insensato, de jactarse. Pero dice: paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. ¿Ve? Ahora paso, ya no va a ser mi linaje, ya no va a ser mi padre Abraham, ya no va a ser lo tanto que he trabajado por el Evangelio, ahora va a ser otro lote. Esas son cosas terrenales. Ahora voy a hablarles de las celestiales. Me voy a jactar. Y dice: paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Y comienza el apóstol Pablo y dice: conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años. Recordemos que el apóstol Pablo, mejor vayamos a esto, está en Hechos, capítulo 9, versículos 10 en adelante. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo se convirtió a Cristo? Fue más o menos el año 35, ¿no? Porque sabemos que el Señor Jesucristo murió el año 30, no es el 33, ¿no? Es el año 30. El Señor Jesucristo nació el año -3 antes de la era cristiana, murió el año 30, ¿no? Y el 35 el apóstol Pablo se convirtió a Cristo.
Ahí es lo que pasó cuando se le apareció, cuando iba a Damasco para perseguir a la iglesia con cartas, y se le apareció el Señor Jesús en una luz y le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Pero quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí es cuando el apóstol Pablo perdió la visión y le dijo: haz esto. Y fue. Y en el versículo 10 le llama a Ananías. Dice: había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión, Ananías, ¿no? Y le dijo: Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido. No dice: ese hombre es uno de mis instrumentos. Dice: mi instrumento, singular. Definitivamente el apóstol Pablo fue escogido para una misión especial. Una misión que no tenían los otros 12 apóstoles o los 11 que quedaban. No tenían ellos 11 esa misión especial que tenía el apóstol Pablo. Por eso dice: porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Versículo 17. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró fuerzas. Esto sucedió el año 35. Para el año 43, el apóstol Pablo dice que subió a Jerusalén. Para esto vayamos a Hechos, capítulo 22, versículo 17. Dice que el apóstol Pablo, en Hechos 22, 17, sabemos que este capítulo es ya cuando a Pablo lo capturan, pero el apóstol Pablo, cuando lo capturan y lo van a llevar a Roma, donde finalmente lo decapitaron, pues el apóstol Pablo, cuando lo golpeaban violentamente, dice, ya estaban a punto quizá de matarlo, pues aparecieron los soldados romanos y dispersaron a la gente y lo tomaron a Pablo y lo encadenaron, y Pablo dijo: ¿me pueden dar un tiempo para hablar a los judíos? Y le concedieron el tiempo, y ahí el apóstol Pablo comenzó a relatarles qué es lo que realmente él hacía, y dentro de eso les relató su experiencia cuando Ananías vino. Y en ese momento, ¿no?, también contó el apóstol Pablo que nosotros calculamos, o sea, viendo comentarios, ¿no?, que es más o menos en el año 43, porque esto estaba sucediendo, lo del Corintios, la escritura de la segunda carta, el año 55, promedio, 55, ¿no?, 57. Entonces, acá el apóstol Pablo comienza a relatar y dice, versículo 17, cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión, dice. Posiblemente ahí es donde el apóstol Pablo, ¿no?, recibió o tuvo este rapto. Versículo 18, y vi al Señor que me hablaba: date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí yo estaba, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó: vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. La misión del apóstol Pablo fue única en relación a los otros 11 apóstoles. Él fue enviado a los gentiles. Él no fue enviado a los judíos, al pueblo de Israel, él fue enviado al mundo, a las naciones.
Y realmente el reto era muy grande. Por eso el Señor le dijo a Ananías: yo he escogido este instrumento y yo sé cuánto este instrumento debe sufrir. Porque cuando la misión es más difícil, hay más sufrimiento, más sacrificio. Es como si te mandaran de repente ahorita a Ucrania a que evangelices. Una misión difícil, con mucho riesgo. El apóstol Pablo fue enviado a los gentiles. Y por supuesto el Señor no envía sin respaldo. El Señor a los problemas que tenemos, como vamos a ver en la prédica, da respaldo. Acá quizás te pueden mandar de viajes sin viáticos, el humano, para no gastar, pero Dios siempre que te manda una prueba, te da su respaldo, siempre. Y comienza el apóstol Pablo a hablar de esta revelación que sucedió hace 14 años. Dice así, versículo 2: conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. Miren, llama tercer cielo. El primer cielo llamaban lo que nuestros ojos ven. El segundo cielo es el cosmos, lo que ya no ven nuestros ojos, lo que diríamos en nuestros tiempos, lo que los telescopios ya no llegan a ver. Y el tercer cielo es por encima de eso que no podemos ver. Esto significa ya otra dimensión. No es la natural, es la dimensión sobrenatural. Y el apóstol Pablo dice, y es la única experiencia en toda la Escritura de un ser humano que va al paraíso y regresa y cuenta. Por eso es que el mismo apóstol Pablo tenía temor de revelar esto así en primera persona, decir, yo fui. No, dice, conozco un hombre. Dice, conozco un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, Dios lo sabe. No da detalles. 3, y sé que ese hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso. Y escuchó esas cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podía hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. La pregunta es, ¿qué verdad? Vayamos a Juan capítulo 14, versículo 1, cuando el Señor Jesucristo decía, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. De esa verdad estaba hablando el apóstol Pablo. De la verdad también que la recibió un condenado a muerte, que no hizo nada por el evangelio, nada. No tenía de qué jactarse él. Simplemente estaba crucificado al lado del Señor Jesucristo. Y lo único que dijo es, por el otro lado el criminal le reprendió, ¿no? Al que le decía, Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Dijo, ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo porque sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este en cambio no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. De esa verdad estaba hablando. No era cualquier cosa. Prácticamente él estaba diciendo que era el único ser humano que estuvo con Dios en el paraíso y que regresó para contarlo a la tierra. Y por eso el apóstol Pablo habla en Corintios. En la segunda carta, en el capítulo 5, el apóstol Pablo dice, de hecho,
Sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Eso no se había inventado él. Él estuvo ahí. Él caminó de la mano del Señor Jesucristo ahí. Y en esa visión el Señor Jesucristo le dijo: no van a recibir tu palabra en Jerusalén. Vete, te mandaré a los gentiles. Paraíso viene de un verbo o de un vocablo persa. Significa que es un jardín muy hermoso, que era propiedad del rey, y que este jardín estaba cercado. Y el rey, cuando quería motivar a alguien o cuando quería agradecer a alguien por sus servicios, pues simplemente lo invitaba y paseaba por ese paraíso, conversando con esa persona. Y esa persona disfrutaba de la presencia del rey, de su motivación, de su presencia, de su gloria. Y es lo que pasó con el apóstol Pablo. Por eso es que en su ministerio reventó prácticamente el mundo con el evangelio de Cristo, porque él lo vio. No solamente aquí en la tierra, lo vio en el paraíso. La pregunta es: ¿por qué el apóstol Pablo escribió la mayoría de cartas del Nuevo Testamento? Porque el Pablo nos cuenta que estuvo ahí. Él sabía de lo que hablaba. Él vivió el evangelio. Lo que el Señor Jesucristo ofrecía: les preparo morada y voy y vengo por vosotros. Él ya había estado ahí. Por eso es que lo cuenta en tercera persona y no sabe si fue en el cuerpo o en espíritu solamente. No cuenta detalles, pero dice que es verdad. Y ahí solamente uno racionalmente entiende por qué el apóstol Pablo podía sufrir tanto, por qué podía sobrevivir a tanto sufrimiento. Porque él tenía claro que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuenta la iglesia esto. Yo diría que este es el corazón de su testimonio. Romanos será de repente el corazón de la doctrina de Cristo a través de Pablo, pero el capítulo 12, los 10 primeros versículos, es el corazón de su testimonio. Por eso es que lo cuenta después de lo que dice: he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces, 5 veces recibí los azotes, 3 veces me golpearon con varas, 1 vez 2 veces me apedrearon, dice que estuvo como muerto, lo sacaron. Y seguía en su misión. Nada ni nadie lo paraba. Pero hay un asunto. ¿Qué harías tú si eres el único escogido de la raza humana para una misión y tienes una revelación que nadie más en la historia de la humanidad, no hablamos de estos tiempos, desde que el hombre existió hasta la segunda venida de Cristo, que nadie más va a recibir lo que tú has recibido? Corres el peligro de jactarte, corres el peligro de vanagloriarte, de sentirte especial, único en la raza humana. Y ahí viene el versículo 7. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Quizá el apóstol Pablo sufría de una enfermedad. Por lo que refieren los eruditos, era una enfermedad recurrente, intercurrente y crónica. Significaba que venía por episodios. Epilepsia, algunos dicen, otros convulsiones de malaria. Esa vez no había medicamento. Pero la realidad es que el apóstol Pablo se veía frustrado e impedido por esta enfermedad recurrente y crónica para seguir con su ministerio. A veces lo limitaba de tal manera que lo avergonzaba. Es como yo estoy predicando ahorita y de pronto comienzo a convulsionar y me caigo y comienzo a botar espuma por la boca. Se acabó la prédica. Se asustan muchos hermanos y de alguna manera eso frustra mi ministerio. Algo así posiblemente el apóstol Pablo sufría. De tal forma que mucha gente se hacía a un lado.
Pero por eso les dice a los de la iglesia, no sé si de Filipenses o Gálatas, les dice, ustedes no me hicieron a un lado. Pero el apóstol Pablo veía que este aguijón en la carne lo martirizaba. Y que le dificultaba su ministerio, aún más de lo difícil que era. Y dice que 3 veces le pidió al Señor, 3 veces. Y para entender lo que es el sufrimiento, ¿a qué libro tendríamos que ir? Para entender qué es la paciencia y el sufrimiento. A Job. Entonces vayamos a Job. Miren el siervo del Señor Job, que Satanás también tocó su cuerpo, tocó su salud. Dice que le dio una enfermedad que iba desde la coronilla en la cabeza hasta la punta de los pies. Y cuando él estaba enfermo, los que sufrimos de alguna enfermedad o tuvimos alguna enfermedad grave, creo que entendemos lo que Job sufría. Y decía así Job: cómo quisiera que mi angustia se pesara. Capítulo 6. Job dice: cómo quisiera que mi angustia se pesara, que se pudiera pesar este malestar que siento, para que puedan cuantificar cuánto sufro. Porque cuando alguien sufre, a veces tú lo ves caminando en la calle, pero no puedes cuantificar cuánto está sufriendo esa persona. Y Job dice: cuánto quisiera que mi angustia, el dolor que siento, se pesara, se pudiera cuantificar. Dios, para que veas cuánto sufro. Y se pusiera en la balanza junto con mi desgracia, de seguro pesaría más que la arena de los mares. Por algo mis palabras son tan impetuosas. Las saetas del Todopoderoso me han herido y mi espíritu absorbe su veneno. Dios ha enviado sus terrores contra mí. ¿Rebuzna el asno salvaje si tiene hierba? Si tiene comida el burro, ¿rebuznará de hambre? No, si tiene comida, pero él estaba enfermo. Ya no puede con su dolor, Job. Dice: ¿puede comerse sin sal la comida desabrida? ¿Tiene algún sabor la clara de huevo? Mi paladar se niega a probarla. Es comida, esa comida me enferma. Versículo 8. Si Dios me concediera lo que pido, si Dios me otorgara lo que anhelo. 3 veces le he pedido al Señor, no una, 3. Si Dios pudiera pesar mi angustia. Versículo 11 de Job 6. ¿Qué fuerzas me quedan para seguir esperando? ¿Qué fin me espera para querer vivir? ¿Tengo acaso la fuerza de la roca? ¿Acaso tengo piel de bronce? ¿Cómo puedo valerme por mí mismo si me han quitado todos mis recursos? 3 veces le he pedido. Pero él me dijo, versículo 9 del texto: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Igual a Job. A Job el Señor, la respuesta de Dios dice así en el capítulo 38 de Job. Dice: el Señor le respondió a Job desde la tempestad, le dijo: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Job, dime, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba el universo? Solo respóndeme eso para que puedas de repente entender la trascendencia de mi pensamiento en relación al tuyo. ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía límites al universo? Cuando yo medía el universo y creaba el cosmos, ¿dónde estabas tú? Solo respóndeme eso, le dijo. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. Versículo 19, ¿qué camino lleva a la morada de la luz? ¿En qué lugar se encuentran las tinieblas? Y el Señor también le dijo a Job en el capítulo 40,
Versículo 9. ¿Tienes acaso un brazo como el mío? ¿Puede tu voz tronar como la mía? Si es así, cúbrete de gloria y esplendor, revístete de honra y majestad. Da rienda suelta a tu furia, de tu ira, mira a los orgullosos y humíllalos. Mira a los soberbios y somételos, aplasta a los malvados donde se hallen. Entiérralos a todos en el polvo, amortaja sus rostros en la fosa. Yo, por mi parte, reconoceré que en tu mano derecha está la salvación. En otras palabras, le está diciendo, yo soy Dios. Y tu debilidad es una oportunidad para mi poder. Tu sufrimiento es una oportunidad para mostrar mi gloria. Es difícil cuando uno está enfermo entender esto, obviamente, pero el apóstol Pablo llevó el proceso y entendió. Entendió que sin Dios era débil, que si Dios no le daba una mano, simplemente no hubiera podido seguir, que sin Dios estaba perdido. No entiendo cómo hay personas que pueden vivir sin Dios. No entiendo. Porque el mundo es un valle de lágrimas, hermanos. Es un valle de lágrimas el mundo. Si no, pónganse a pensar de acá unos años en adelante, ¿cómo estará nuestro cuerpo? Cuando envejezcamos, cuando no podamos caminar, cuando no podamos mantener el equilibrio, o cuando nos venga una enfermedad, ¿cómo será? Y el apóstol Pablo, en medio de ese dolor, en medio de ese tormento, que 3 veces le había pedido al Señor que le quitara, el Señor le dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Es necesario ser débil dentro del Señor para poder conocerlo. Y así es que Job termina, muy hermoso este libro, les recomiendo que lo lean y lo reflexionen. Y Job terminó diciendo en el último capítulo, 42, versículo 5, miren, Job dice, de oídas había oído hablar de ti, solo de oídas. El Señor existe, Dios existe. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Ahora te veo. El sufrimiento sirve para eso, hermanos, para poder ver a Cristo. Y no solamente para solo escuchar, sino para ver a Cristo. Y cuando uno ve a Cristo, definitivamente se fortalece en Él. Y termina el apóstol Pablo diciendo, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Testimonio del apóstol Pablo y cómo Cristo actuó en su vida es todas las cartas que escribió en el Nuevo Testamento, el mayor volumen de cartas. Está todas las iglesias que fundó fuera de Palestina. Y de esas iglesias se difundió a todo el mundo, fue incontenible. Y el apóstol Pablo escribe por eso a los filipenses, para terminar, en el capítulo 4, versículo 12 dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en toda y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en el versículo 19 de Filipenses, terminando la carta a los Filipenses, dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Quizás, hermano, hermana, estás pasando por un tiempo difícil. Quizás estás sufriendo,
Quizás tienes problemas en tu familia, quizás tienes problemas en tu salud, ya puede ser física o emocional, y crees en el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, porque solamente en Él vas a poder refugiarte y fortalecerte, y vas a seguir siendo siervo de Él para glorificar su nombre en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia. Que el Señor bendiga su palabra y la gloria siempre sea para Él y solo para Él. Bendiciones.